Hola familia de Venganza Final. Antes de seguir, si alguna vez te han subestimado, dale like al video y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Todavía recuerdo el sonido de la risa de Pablo. No era una risa común, de esas que compartes con alguien a quien amas. Era una carcajada burlona, llena de desprecio, que rebotaba contra las paredes del despacho del notario como si cada eco quisiera recordarme mi lugar. Mi esposo se había echado hacia atrás en su silla de cuero, con esa sonrisa arrogante que había aprendido a perfeccionar durante los últimos 5 años de matrimonio, y me miraba como si yo fuera la broma más grande que había escuchado en su vida. «¿En serio, Ana Patricia?», dijo entre risas, secándose una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. «¿Viniste hasta aquí, arrastrándome a mí y a toda mi familia, para reclamar una herencia? ¿Tú, la que ni siquiera tiene un título universitario?» Su madre, Graciela, sentada a su derecha con ese traje sastre color vino que seguramente le había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses en la tintorería donde supuestamente trabajaba, soltó una risita aguda que me taladró los oídos. Sus uñas perfectamente arregladas, pintadas de un rojo sangre, tamborileaban sobre la mesa de caoba del notario con un ritmo impaciente. «Ay, mijito», le dijo a Pablo mientras le acariciaba el brazo con esa dulzura venenosa que siempre reservaba para él. «Tu esposa siempre ha tenido ideas muy por encima de su nivel. Supongo que es lo que pasa cuando alguien de su condición se casa con alguien de nuestra familia». El notario, un hombre de unos 60 años con lentes de media luna y un traje gris impecable, carraspeó incómodo desde su escritorio. Sus dedos se movían nerviosamente sobre una carpeta manila gruesa que descansaba frente a él. Podía ver que quería decir algo, pero mi cuñado Esteban Duarte se le adelantó. «Mira, cuñadita», dijo Esteban con esa voz grave que usaba cuando quería sonar importante, reclinándose en su silla con los brazos cruzados sobre su pecho inflado. «No sé qué te metieron en la cabeza, pero esto es ridículo. Todos sabemos que tú no tienes nada. Si mi hermano no te hubiera sacado de esa casa de vecindad donde vivías con tu familia, seguirías lavando ropa ajena». Su esposa, Carla Roldán, una mujer delgada con el cabello teñido de rubio platino que contrastaba dramáticamente con sus cejas oscuras, asintió con vehemencia. Llevaba puesto un vestido de marca que reconocí de inmediato porque había estado mirando el escaparate de esa boutique durante semanas, soñando con poder comprar algo así algún día. ¿O eso creían ellos? «Es verdad», agregó Carla con voz chillona. «Ay, Ana Patricia, no te ofendas, pero todos aquí sabemos cuál es tu realidad. Pablo te dio todo lo que tienes, el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, hasta la ropa que llevas puesta. Probablemente la pagó él». Sentí cómo la sangre me hervía bajo la piel, pero mantuve mi rostro completamente neutro. Años de soportar este tipo de comentarios me habían enseñado a controlar mis expresiones faciales, mejor que cualquier actriz de telenovela. Respiré profundo, sintiendo como el aire frío del aire acondicionado llenaba mis pulmones, y dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo por amor, por ingenuidad, por esa estúpida esperanza de que las cosas mejorarían, era que yo no era la mujer pobre y dependiente que ellos creían. Pero llegaremos a eso. Primero, déjame contarte cómo llegué a ese momento. Sentada en el despacho de un notario mientras la familia de mi esposo me trataba como basura. Todo había comenzado 6 años atrás, cuando mi abuela Rosario, la única persona en el mundo que realmente me había querido sin condiciones, falleció. Tenía yo 24 años y acababa de conocer a Pablo en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él era guapo, encantador, provenía de una familia que se consideraba de clase media alta en nuestra ciudad. Y yo, bueno, yo era la muchacha que trabajaba medio tiempo en una cafetería mientras terminaba un diplomado en administración de empresas por las noches. La muerte de mi abuela me destrozó.
Ella había sido quien me crió después de que mis padres fallecieran en un accidente cuando yo tenía 7 años. Vivíamos modestamente en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, y aunque nunca tuvimos lujos, nunca nos faltó nada. Mi abuela trabajaba como costurera desde su casa, y yo la ayudaba después de la escuela, aprendiendo a coser botones y hacer dobladillos, antes de poder alcanzar correctamente la mesa de trabajo. Lo que nadie sabía, ni siquiera mis tías o primos lejanos que aparecieron como buitres después del funeral, era que mi abuela había sido una mujer extremadamente inteligente con el dinero. Mientras todos la veían como una viejita pobre que cosía para sobrevivir, ella había estado invirtiendo cada peso extra durante décadas. Pequeñas inversiones en terrenos cuando la ciudad apenas se expandía, acciones de empresas locales que luego crecieron, ahorros meticulosos en cuentas que generaban intereses compuestos. El día que el abogado de mi abuela me citó a su despacho, una semana después del funeral, yo esperaba tal vez recibir algunos muebles viejos o sus máquinas de coser. En cambio, me encontré sentada frente a un hombre que me explicaba, con palabras que apenas podía procesar debido al shock, que mi abuela me había dejado un patrimonio valorado en varios millones de pesos. No solo dinero en efectivo y cuentas de inversión, también 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad que ella había adquirido a lo largo de los años y que ahora generaban rentas sustanciales, un edificio de departamentos de 6 unidades y un terreno grande en Loméindé-Netzy, que ahora era una zona residencial premium, comprado décadas atrás, cuando no valía casi nada. Recuerdo que salí de ese despacho caminando como sonámbula. Me senté en una banca del parque durante horas, mirando el estado de cuenta que el abogado me había entregado, leyendo y releyendo los números hasta que se grabaron en mi memoria. A mis 24 años, era millonaria. No necesitaba trabajar otro día en mi vida si no quería, pero aquí viene la parte donde cometí mi primer gran error. En lugar de gritar mi buena fortuna desde los tejados, en lugar de cambiar inmediatamente mi estilo de vida, decidí mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que la gente me viera diferente. Miedo de que mis amigos me dejaran de hablar porque pensaran que me creía mejor que ellos. Miedo de que aparecieran personas que solo me quisieran por mi dinero. Seguí viviendo en la misma casita de mi abuela. Seguí trabajando en la cafetería. Seguí tomando el autobús. La única diferencia era que ahora tenía un secreto enorme guardado en mi pecho como una piedra pesada. Y entonces conocí a Pablo. Al principio, él era perfecto, atento, cariñoso, interesado en mis sueños y aspiraciones. Me llevaba a restaurantes modestos que él consideraba lindos y auténticos. Me compraba flores de vez en cuando y me hacía sentir especial. Cuando me presentó a su familia después de 3 meses de noviazgo, ya estaba enamorada. La primera cena en casa de Graciela debería haberme servido como advertencia, pero yo era joven e ingenua, y el amor me había vuelto ciega. Llegamos a una casa de 2 pisos en una colonia residencial, no lujosa, pero definitivamente cómoda. Graciela me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, examinándome de pies a cabeza como si fuera ganado en subasta. «Así que tú eres Ana Patricia», dijo mientras me daba un abrazo frío y calculado. «Pablo nos ha contado mucho de ti. Dice que eres muy trabajadora». La forma en que pronunció la palabra trabajadora hizo que sonara como un insulto disfrazado de cumplido. Me guió hasta la sala donde estaba el resto de la familia. Esteban Duarte, el hermano mayor de Pablo, me saludó con un apretón de manos firme y una mirada evaluadora. Su esposa Carla apenas me miró, demasiado ocupada revisando su teléfono celular con uñas tan largas que me pregunté cómo podía escribir. Durante la cena, que consistía en un pollo rostizado comprado y ensalada de la tienda, Graciela no dejó de hacer preguntas. ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaban mis padres? ¿Qué estudiaba? ¿Cuáles eran mis planes a futuro? Cada respuesta que daba parecía decepcionarla más. ¿Vives sola?, preguntó con las cejas arqueadas cuando mencioné la casa de mi abuela. ¿Y eso es seguro? ¿En qué colonia dijiste que era? Cuando le di el nombre de mi colonia, vi cómo intercambiaba miradas significativas con Esteban.
No era la zona más pobre de la ciudad, pero definitivamente no era donde ellos vivían. ¡Qué valiente!, comentó Carla con una sonrisita. Yo no podría vivir por esos rumbos. He escuchado que hay mucha actividad por las noches. Pablo me apretó la mano por debajo de la mesa, como diciéndome que ignorara el comentario, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí pequeña, inferior, como si mi código postal determinara mi valor como persona, pero me tragué el orgullo. Le sonreí. Asentí cuando Graciela me dio consejos sobre cómo mejorar mi apariencia y mis perspectivas laborales. Agradecí cuando Esteban ofreció echarme una mano para conseguir un trabajo mejor en la empresa donde él trabajaba como gerente de ventas. No les dije que tenía suficiente dinero para comprar esa casa y probablemente toda la cuadra sin pestañear. No les mencioné las propiedades que generaban más cada mes de lo que Esteban ganaba en su puesto de gerente. No saqué los estados de cuenta bancarios que llevaba en mi bolsa, porque el abogado me había pedido firmar algunos documentos esa misma tarde. Guardé silencio, porque amaba a Pablo, y porque una parte estúpida de mí pensaba que si ellos llegaban a quererme por quien yo era, sin saber de mi dinero, entonces sería un amor real y verdadero. ¡Qué ingenua fui! Pablo y yo nos casamos un año después. Fue una boda pequeña, sencilla, en el jardín de la casa de Graciela. Yo insistí en pagar mi parte, pero Pablo se negó rotundamente. Los hombres de mi familia pagan por todo lo relacionado con sus esposas, me dijo con ese tono de orgullo masculino mal entendido. No quiero que nadie piense que me casé con una mujer que tiene que mantenerse sola. Debí haberle dicho la verdad en ese momento. Debí haber sacado los documentos de propiedad, los estados de cuenta, y mostrarle que yo podría haber pagado una boda 100 veces más lujosa sin hacer ni un solo abono. Pero no lo hice, porque él parecía tan feliz de ser el proveedor, tan orgulloso de poder darme ese día especial, que no quise arruinarlo. Después de la boda, nos mudamos a un departamento que Pablo rentaba en un edificio de mediana categoría. Era un lugar bonito, de 2 habitaciones con una pequeña terraza que daba a la calle. Él pagaba la renta con su sueldo como contador en una firma mediana, y yo contribuía con lo que supuestamente ganaba en mi nuevo trabajo en una tintorería del centro. Por supuesto, yo no trabajaba realmente en una tintorería. Lo que hacía era ir cada día a uno de mis edificios comerciales, supervisar discretamente las propiedades, reunirme con el administrador que mi abuela había contratado años atrás y asegurarme de que todo funcionara correctamente. Luego regresaba a casa con el uniforme de tintorería que había comprado en una tienda de uniformes, fingiendo cansancio por un trabajo que nunca hacía. ¿Suena ridículo? Lo era. Pero para ese entonces ya había pasado más de un año viviendo la mentira, y cada día que pasaba se hacía más difícil decir la verdad. ¿Cómo le explicas a tu esposo que has estado mintiéndole sobre tu situación económica durante todo el tiempo que llevan juntos? Los primeros 2 años de matrimonio fueron relativamente pacíficos, aunque la familia de Pablo siempre encontraba formas sutiles de recordarme mi lugar. En las reuniones familiares, Graciela siempre comentaba sobre lo afortunada que era de haberme casado con su hijo. Carla hacía observaciones constantes sobre mi ropa, mi cabello, mis zapatos, siempre con esa sonrisa dulce que hacía que sus crueldades sonaran como consejos de amiga. «Ay, cuñadita, deberías invertir en un buen tratamiento para el cabello», me dijo una vez durante una comida familiar, tocando un mechón de mi pelo como si fuera algo desagradable. «El tuyo se ve tan maltratado. Seguro es por el trabajo en la tintorería, ¿verdad? Todos esos químicos». «Yo conozco a una estilista económica que hace maravillas», agregó Graciela inmediatamente. «Bueno, económica para lo que cobra, pero quizás para ti sea un poco cara. A lo mejor Pablo puede darte dinero extra este mes, ¿verdad, mijo?» Pablo siempre se reía incómodo en esos momentos, pero nunca me defendía. Simplemente cambiaba de tema o asentía, prometiendo que me daría dinero para arreglarme el cabello, comprarme ropa nueva, o lo que fuera que su familia considerara que yo necesitaba.
Yo sonreía y aceptaba el dinero, aunque en mi cuenta bancaria personal tenía suficiente para comprar el salón de belleza completo. Después donaba ese dinero a caridades locales, porque tomarlo me hacía sentir como una impostora en mi propia vida. Las cosas empeoraron cuando cumplimos 3 años de casados. Esteban perdió su trabajo como gerente de ventas, aparentemente por una reestructuración de la empresa, aunque yo sospeché que había sido despedido por bajo rendimiento, basándome en los comentarios vagos que escuché durante las reuniones familiares. Pablo, siendo el hermano menor leal, inmediatamente ofreció que Esteban y Carla se mudaran con nosotros temporalmente mientras encontraban algo nuevo. Temporalmente se convirtió en 6 meses de infierno. Nuestro departamento de 2 habitaciones de repente estaba lleno. Carla se adueñó de la sala como si fuera su territorio personal, dejando su ropa, sus revistas de moda y sus productos de belleza por todas partes. Esteban se instaló en el pequeño estudio que Pablo usaba como oficina, desde donde pasaba días enteros supuestamente buscando trabajo, pero realmente viendo televisión y jugando videojuegos. Y yo, como la buena esposa y cuñada que se esperaba que fuera, cocinaba para 4, limpiaba detrás de ellos y seguía yendo a mi falso trabajo en la tintorería, mientras secretamente administraba un imperio inmobiliario que ninguno de ellos conocía. Carla era particularmente cruel cuando Pablo no estaba presente. Una tarde, mientras yo preparaba la cena después de un día agotador, reuniéndome con inquilinos y revisando contratos de renta, entró a la cocina con una copa de vino en la mano, el tercer vaso de la botella que había abierto a las 3 de la tarde. «¿Sabes, Ana Patricia?», comenzó, arrastrando las palabras ligeramente. «A veces pienso que tienes mucha suerte. Pablo es tan bueno contigo, tan paciente. Muchos hombres de su nivel no habrían siquiera volteado a verte 2 veces». Yo estaba picando cebollas, y el ardor en mis ojos no tenía nada que ver con el vegetal. «Quiero decir», continuó, apoyándose contra el mostrador de una manera que bloqueaba mi acceso al refrigerador. «Eres bonita, supongo, de una manera simple, pero no tienes educación real, no tienes cultura, no tienes clase. Mi cuñado podría haber conseguido a alguien mucho mejor». Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la cocina como un disparo. «¿Terminaste?», le pregunté con voz tranquila, aunque mi corazón latía con furia. Ella se rió, tomando otro sorbo de vino. «No te pongas sensible, cuñadita, solo digo la verdad. Pero hey, al menos sabes cocinar y limpiar. Esas son cualidades valiosas para una esposa, aunque sea lo único que aportas». Quise gritarle. Quise decirle que el vino que estaba bebiendo tan despreocupadamente lo había pagado yo con dinero de las rentas de mis propiedades, que cada bocado de comida que metía en su boca estaba subsidiado por mi generosidad, que si yo quisiera, podría comprar la empresa donde su esposo había sido despedido y contratarlo de nuevo solo para tener el placer de despedirlo personalmente. Pero me tragué las palabras, respiré profundo. Volví a tomar el cuchillo y seguí picando cebollas, dejando que las lágrimas que corrían por mi rostro se confundieran con la irritación natural del vegetal. «La cena estará lista en media hora», fue todo lo que dije. Después de que Esteban y Carla finalmente se mudaron, las cosas no mejoraron mucho. Graciela había comenzado a visitarnos cada vez con más frecuencia, apareciendo sin avisar con bolsas de compras que esperaba que yo guardara, con consejos no solicitados sobre cómo debía decorar la casa o vestirme, y con comentarios constantes sobre cuándo íbamos a darle nietos. «Ya llevan casi 4 años casados», me dijo un día mientras yo limpiaba después de una de sus visitas sorpresa. Ella estaba sentada en el sofá, bebiendo el té que le había preparado como si estuviera en su casa. «A tu edad yo ya tenía 2 hijos. Claro, yo me casé con un hombre de buena posición cuando tenía 22. Tu situación es diferente. Queremos esperar un poco más», respondí, frotando una mancha imaginaria en la mesa de centro. «¿Esperar?», repitió con incredulidad. «¿A qué? ¿A ser más vieja? El reloj biológico no espera, mijita, y francamente, no sé cuánto tiempo más puedas darte el lujo de esperar».
No es como si tuvieras una carrera o algo que proteger. ¿Tu trabajo en la tintorería no va a ninguna parte? Sentí las uñas clavándose en mis palmas de tanto apretar los puños. Pablo y yo tomaremos esa decisión cuando estemos listos, dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Ella suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. Mira, Ana Patricia, te voy a hablar con la verdad porque te aprecio. Mi hijo podría estar con cualquier mujer. Mujeres de mejor familia, con educación universitaria completa, con propiedades a su nombre. Pero te eligió a ti. Lo menos que podrías hacer es darle hijos y no hacerlo esperar tanto. Si estás disfrutando esta historia, comenta la palabra justicia para saber que estás aquí conmigo. Sigamos. Fue después de esa conversación que algo en mí comenzó a cambiar. No fue un cambio súbito ni dramático. Fue más bien como una grieta pequeña en un dique, que lentamente se va haciendo más grande hasta que finalmente todo se derrumba. Comencé a prestar más atención a los comentarios, a las miradas, a la forma en que Pablo realmente nunca me defendía cuando su familia me menospreciaba. De hecho, comenzó a hacer sus propios comentarios. ¿Por qué no te arreglas más para cuando llego a casa?, me preguntó una noche después del trabajo, aflojándose la corbata mientras miraba la cena que había preparado. Mi mamá siempre se arreglaba para mi papá, aunque hubiera estado trabajando todo el día. Yo también trabajé todo el día, respondí, sirviendo la pasta en los platos. Ya, pero no es lo mismo. Tú trabajas en una tintorería. No es como si tuvieras juntas importantes o clientes que atender. Solo doblas ropa y atiendes mostrador. Esa noche, mientras Pablo dormía, me quedé despierta mirando el techo, preguntándome en qué momento había permitido que mi vida se convirtiera en esto. ¿En qué momento había decidido que el amor de un hombre valía más que mi propia dignidad? ¿En qué momento había permitido que me trataran como si yo fuera una carga, una caridad, un acto de benevolencia de su parte? Y fue entonces cuando decidí que necesitaba un cambio. No, decidí deshacer la mentira completa, pero sí comencé a hacer pequeños ajustes. Actualicé mi guardarropa, comprando piezas de mejor calidad que justifiqué como estaban en oferta. Contraté a una estilista para que arreglara mi cabello, diciéndole a Pablo que había ahorrado propinas. Comencé a negarme a ciertos pedidos de su familia, estableciendo límites que nunca había establecido antes, y Graciela lo notó inmediatamente. «Te estás poniendo muy caprichosa últimamente», me dijo durante una cena familiar un mes después. Habíamos ido a su casa para celebrar el cumpleaños de Esteban, y yo me había negado a ayudar en la cocina, quedándome en la sala en lugar de unirme a las mujeres que preparaban la comida, como siempre se esperaba. «¿Crees que ahora eres demasiado importante para ayudar?» «No es eso», respondí calmadamente, tomando un sorbo del vino que había traído, uno caro de mi propia colección que había comenzado a comprar abiertamente. «Es que trabajé toda la semana y estoy cansada. Pensé que esto era una fiesta, no otro día de trabajo». El silencio que siguió fue palpable. Carla dejó de medio camino hacia la cocina y se volteó a mirarme con la boca abierta. Esteban levantó la vista de su cerveza con las cejas arqueadas. Pablo me miró con una expresión entre sorpresa y alarma. Pero fue Graciela quien habló, y su voz tenía un filo que podría cortar acero. «Disculpa», dijo, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica. No sabía que 5 días doblando ropa en una tintorería calificaba como trabajo extenuante. «Qué frágil eres». Algo dentro de mí finalmente se rompió, no dramáticamente, no con gritos o lágrimas. Fue más como si un resorte que había estado comprimido durante años finalmente se soltara. Dejé mi copa de vino sobre la mesa con cuidado deliberado y me puse de pie. «¿Sabes qué, Graciela?», dije, y mi voz sonaba extrañamente tranquila incluso para mis propios oídos. «Tienes razón. Doblar ropa no es trabajo extenuante, tampoco lo es gestionar propiedades, revisar contratos de arrendamiento, supervisar mantenimiento de edificios o manejar inversiones, pero todo eso sí ocupa tiempo».
La confusión en su rostro habría sido cómica si no estuviera tan llena de rabia contenida. ¿De qué estás hablando?, preguntó Pablo, levantándose también. Iba a responder. Iba a decirles todo en ese momento. Pero entonces Esteban se rió, una risa forzada y nerviosa que intentaba romper la tensión. Creo que a la cuñadita se le subió el vino a la cabeza, dijo haciendo un gesto de «está loca» con el dedo. ¿Propiedades? ¿Inversiones? Sí, claro. Y yo soy el dueño de la torre más alta de la ciudad. Y así, en lugar de la gran revelación que estaba a punto de hacer, simplemente tomé mi bolsa y salí de la casa. Pablo me siguió afuera, claramente molesto. ¿Qué fue eso?, exigió saber una vez que estuvimos en la calle. ¿Por qué avergonzaste así a mi familia? ¿Por qué los avergoncé? ¿Qué hay de cómo me tratan ellos constantemente? Son bromas, Ana Patricia. Así es como mi familia se relaciona. Tienes que dejar de ser tan sensible. No son bromas cuando siempre soy yo el blanco. No son bromas cuando nunca me defiendes. ¿Defenderte? ¿De qué? Mi familia te ha aceptado, te ha incluido, a pesar de que... Bueno, tú sabes. ¿A pesar de qué, Pablo?, pregunté sintiéndome más calmada de lo que había estado en años. Dilo, a pesar de que no soy de su clase, a pesar de que soy pobre, a pesar de que trabajo en una tintorería. Él tuvo la decencia de verse incómodo. No es así, solo digo que podría ser más agradecida. Mi familia no tenía que aceptarte, pero lo hicieron. Lo mínimo que puedes hacer es ser amable. Esa noche conduje sola de regreso al departamento, dejando a Pablo con su familia. Mientras manejaba, tomé una decisión. Era hora de dejar de vivir la mentira. Era hora de que todos supieran la verdad, pero no lo haría de cualquier manera. Lo haría de forma que nunca olvidaran. Y la oportunidad perfecta llegó 2 semanas después, cuando recibí una llamada de don Javier, el notario que había manejado los asuntos de mi abuela y que ahora manejaba los míos. Había algo que necesitaba firmar en persona, relacionado con una de las propiedades que estaba por ser vendida a un desarrollador importante. La venta generaría una ganancia sustancial y había varios documentos legales que requerían mi presencia y firma. La cita estaba programada para un martes a las 3 de la tarde. Cuando le mencioné casualmente a Pablo que necesitaba ir al centro para unos trámites, él apenas levantó la vista de su laptop. ¿Qué tipo de trámites?, preguntó distraídamente. Cosas de una herencia de mi abuela, respondí, lo cual técnicamente no era mentira. El notario necesita que firme algunos papeles. Eso captó su atención. Se enderezó en su silla, cerrando la laptop. ¿Herencia? Nunca mencionaste que tu abuela te dejó algo. Sí lo hice, hace años, cuando falleció. Dijiste que te dejó la casa. Una casa vieja en un barrio de clase trabajadora. ¿Qué más podría haber? Shrugué de hombros, fingiendo desinterés. No lo sé. Supongo que hay algunas cosas que resolver. El notario dijo que era importante. Vi cómo su cerebro trabajaba, procesando esta información. Pablo siempre había sido un contador meticuloso, alguien que veía oportunidades financieras donde otros veían gastos ordinarios. Deberías ir, dijo finalmente. De hecho, yo debería ir contigo, para ayudarte a entender los términos legales. Tú sabes que estas cosas pueden ser complicadas y no queremos que te estafen. Ahí estaba, la primera trampa. Asentí como si su oferta fuera la idea más útil del mundo. Tienes razón, eso sería muy útil. De hecho, continuó, y podía ver las ruedas girando en su mente. Deberíamos llevar a mi madre también. Ella tiene experiencia con abogados y notarios, y Esteban estudió algo de leyes en la universidad antes de cambiarse a administración. Entre más personas entendamos los documentos, mejor. Si crees que es necesario, dije, sintiendo una pequeña sonrisa amenazando con aparecer en mis labios. Dile a tu familia que nos acompañe. Así fue como terminamos todos en el despacho del notario ese martes a las 3 de la tarde. Pablo, Graciela, Esteban, Carla y yo. Llegamos en 2 coches, ellos en el auto de Graciela.
un sedán de gama media que ella mantenía impecable, y yo en mi pequeño auto compacto que había comprado de usado años atrás, y nunca me molesté en cambiar porque era parte de mi disfraz. El edificio donde estaba el despacho del notario era imponente, una estructura de vidrio y acero en el centro financiero de la ciudad. Mientras subíamos en el elevador al piso 15, podía sentir las miradas de la familia de Pablo evaluando todo. Carla comentó en voz alta sobre lo elegante que era el edificio, claramente sorprendida de que una herencia relacionada conmigo pudiera estar vinculada a un lugar así. Seguro tu abuela tenía ahorros en un banco de estos edificios, especuló Graciela mientras caminábamos por el pasillo alfombrado hacia el despacho. Quizás unos miles de pesos. Sería un buen inicio para que ustedes dos comiencen a ahorrar para una casa. No respondí. Solo seguí caminando hasta llegar a la puerta de madera oscura con una placa dorada que decía Javier Méndez Soto, notario público. Toqué una vez y una voz masculina nos invitó a pasar. Don Javier era un hombre que inspiraba confianza instantánea. Alto, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Pablo ganaba en 3 meses, y con la postura erguida de alguien que había pasado décadas tratando con los asuntos financieros de las familias más importantes de la ciudad. Se levantó de su escritorio cuando entramos, y su rostro se iluminó al verme. Señora Duarte, me saludó con calidez genuina, rodeando el escritorio para estrechar mi mano con ambas de las suyas. Es un placer verla nuevamente. Espero que haya estado bien desde nuestra última reunión. Muy bien, don Javier, respondí, y por primera vez en años sentí que no estaba actuando. Gracias por recibirnos. Sus ojos se movieron hacia el grupo que me acompañaba, y una microexpresión de curiosidad cruzó su rostro antes de que volviera a su máscara profesional. Su familia, supongo, dijo cordialmente extendiendo la mano hacia Pablo. Mi esposo, presenté. Pablo Duarte. Y esta es su madre, Graciela, su hermano Esteban, y su esposa Carla. Don Javier saludó a cada uno con cortesía profesional, aunque noté que sus ojos se detuvieron brevemente en Pablo con algo que parecía sorpresa. Nos invitó a sentarnos en las sillas dispuestas frente a su amplio escritorio de caoba. Había suficientes sillas para todos, y el espacio era lo suficientemente grande para acomodarnos sin sentirnos apretados. Una vez que todos estuvimos sentados, don Javier volvió a su silla detrás del escritorio y abrió la carpeta manila gruesa que había visto al principio. Mis ojos se fijaron en los documentos dentro, sabiendo exactamente lo que contenían. Bueno, comenzó don Javier ajustándose los lentes. Señora Duarte, como le expliqué por teléfono, tenemos la venta de la propiedad comercial en la Avenida Reforma que finalmente se concretó. El comprador ha transferido los fondos y solo necesitamos su firma final en los documentos de transferencia. Graciela se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando de interés. ¿Propiedad comercial?, preguntó. La abuela de Ana Patricia tenía una propiedad comercial en Reforma. Esa es una zona cara. Don Javier me miró, claramente esperando mi permiso para continuar. Asentí levemente. La señora Rosario, abuela de la señora Duarte, adquirió esa propiedad hace aproximadamente 30 años, explicó. En ese entonces, esa área de la ciudad apenas se estaba desarrollando. Fue una inversión muy astuta. ¿Y cuánto sacó por ella?, preguntó Esteban sin rodeos, ganándose una mirada de reprobación de su madre por ser tan directo, aunque era obvio que ella también moría por saber. Don Javier miró sus papeles. La venta se cerró en 4.200.000 pesos, dijo con la misma naturalidad con la que alguien podría comentar sobre el clima. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac distante de un reloj de pared, el sonido de alguien caminando en el pasillo afuera. Pero dentro de esa oficina, nadie respiraba. Carla fue la primera en reaccionar, soltando una risita histérica. ¿4 millones? Repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Eso es. Una cantidad considerable, completó don Javier con profesionalismo.
Luego me miró directamente. Por supuesto, esto representa solo una parte de su patrimonio total, señora Duarte. Como revisamos en nuestra última reunión, entre las otras propiedades, las inversiones y los activos líquidos, su valor neto actual está alrededor de los 16 millones de pesos. Y ahí fue cuando Pablo soltó esa risa burlona y condescendiente que había escuchado tantas veces antes, pero que esta vez sonaba diferente. Sonaba nerviosa, insegura, como si su cerebro estuviera tratando de procesar información que no tenía sentido para él. «Esto es ridículo», dijo Pablo, mirándome como si acabara de descubrir que yo era una impostora. «Don Javier, creo que hay algún error. Mi esposa, Ana Patricia, trabaja en una tintorería. Vivía en una casa modesta. Su familia nunca tuvo dinero. Esto tiene que ser un error». Don Javier frunció el ceño, mirándome de nuevo con una expresión que claramente preguntaba: «¿No saben?» «No hay error, señor Duarte», respondió el notario con voz firme. «He manejado los asuntos financieros de la familia de su esposa durante más de 20 años. Primero trabajé con la señora Rosario y desde su fallecimiento hace 6 años, he tenido el honor de continuar asesorando a la señora Ana Patricia». Graciela se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. «Esto es absurdo», declaró, su voz subiendo varios decibelios. «Mi nuera no tiene ese tipo de dinero. Si lo tuviera, ¿por qué estaría viviendo en un departamento rentado? ¿Por qué trabajaría en una tintorería? ¿Por qué?» Se detuvo a mitad de la frase, como si finalmente su cerebro comenzara a juntar las piezas. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión, y luego a algo que se parecía peligrosamente a la furia. «A menos que», continuó, su voz ahora baja y peligrosa, «a menos que todo este tiempo hayas estado mintiéndonos». Esteban se puso de pie también, mirándome con una mezcla de shock y algo que podría haber sido admiración si no estuviera tan enojado. «Espera, dijo, levantando las manos como si estuviera tratando de organizar sus pensamientos. «¿Estás diciendo que durante todo este tiempo que hemos estado, que pensábamos que eras pobre?» Completé la frase por él, mi voz extrañamente calmada. ¿Una don nadie? ¿Una mujer sin educación ni futuro que tuvo la suerte de casarse con alguien de su familia? Pablo finalmente habló, y su voz sonaba rota. «Ana Patricia, ¿es esto real? ¿De verdad tienes todo ese dinero?» Me giré para mirarlo directamente a los ojos. Mi esposo, el hombre con quien había compartido mi cama durante 5 años, el hombre que había permitido que su familia me humillara constantemente porque él pensaba que yo debía estar agradecida de haberme salvado de una vida de pobreza. «Sí», dije simplemente, «es real». «¿Y nunca nos dijiste?» La voz de Graciela se elevó nuevamente. «Durante 5 años de matrimonio, ¿nunca le dijiste a Antoine, mi hijo, que eras rica?» «Técnicamente», interrumpió don Javier, claramente tratando de mantener algo de orden profesional en la sala. «La señora Duarte no está obligada a tanto revelar su situación financiera a nadie. Muchos de nuestros clientes prefieren mantener privacidad sobre sus asuntos monetarios». «¡Privacidad!», gritó Carla, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, procesando todo. «¿Privacidad? Está casada con él. Los matrimonios no tienen secretos». Me eché hacia atrás en mi silla, cruzando las piernas y juntando las manos sobre mi regazo. Sentí una calma extraña y fría descender sobre mí, como si todo el calor de mi cuerpo se hubiera drenado y dejado solo hielo puro en su lugar. «¿No tienen secretos?», repetí, dejando que una pequeña sonrisa tocara mis labios. «Qué interesante viniendo de ustedes». Graciela se me acercó, apuntándome con su dedo de uñas perfectamente arregladas. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, manteniendo mi tono perfectamente uniforme, «que durante 5 años he escuchado cada comentario, cada burla, cada insulto disfrazado de consejo. He cocinado para ustedes, limpiado detrás de ustedes,
aguantado sus críticas sobre mi ropa, mi cabello, mi trabajo, mi educación, mi familia, y nunca dije nada, porque pensé que si me amaban por quien yo era, sin saber del dinero, entonces sería algo real. Me puse de pie, enfrentándolos a todos. Pero ustedes nunca me amaron, ni siquiera me respetaron. Para ustedes, yo era solo la esposa pobre de Pablo, alguien a quien podían menospreciar para sentirse mejor consigo mismos. Eso no es justo, protestó Pablo, poniéndose de pie también. Yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas?, pregunté, sintiendo cómo años de dolor comprimido comenzaban a salir. ¿Me amas, Pablo? Porque alguien que ama a su esposa no se queda callado mientras su familia la destruye verbalmente en cada reunión. Alguien que ama a su esposa no hace comentarios sobre cómo ella debería estar más agradecida de haberse casado con él. Yo nunca dije eso. Empezó a decir, pero lo interrumpí. Lo dijiste hace exactamente 2 semanas. Me dijiste que tu familia no tenía que aceptarme, pero lo hicieron, y que lo mínimo que podía hacer era ser amable, como si yo fuera una indigente a la que recogiste de la calle. Don Javier carraspeó incómodamente. Señora Duarte, si prefiere podemos continuar con los documentos en otro momento. Entiendo que esto es una situación delicada. No, dije firmemente. Terminemos con esto ahora. Me senté de nuevo, tomando la pluma que don Javier me ofrecía. Mientras revisaba los documentos de venta, podía sentir las miradas de todos sobre mí, como si de repente me hubiera transformado en otra persona frente a sus ojos. Porque eso era exactamente lo que había pasado. La Ana Patricia que ellos conocían, la mujer humilde y sumisa que aceptaba insultos con una sonrisa, acababa de morir en esa oficina. Y en su lugar estaba la verdadera yo. La mujer que había heredado y multiplicado una fortuna. La mujer que había administrado propiedades y tomado decisiones de negocios mientras fingía doblar ropa. La mujer que había tenido el poder todo el tiempo, pero había elegido no usarlo. Hasta ahora. Don Javier, dije mientras firmaba el último documento. Necesito que prepare algunos otros papeles para mí. Por supuesto. ¿Qué necesita? Papeles de divorcio, dije claramente sin mirar a Pablo. Bajo separación de bienes, lo cual no será problema ya que todo está a mi nombre y lo adquirí antes del matrimonio. Escuché el grito ahogado de Carla, el sonido de la silla de Pablo raspando el piso mientras se ponía de pie nuevamente. Ana Patricia, no puedes estar hablando en serio, dijo Pablo, su voz teñida de pánico. Podemos hablar de esto. Podemos... También, continué, ignorándolo. Necesito que prepare documentos para remover a mi esposo actual del departamento donde vivimos. Es una de mis propiedades y tengo derecho a decidir quién vive ahí. ¿El departamento es tuyo?, preguntó Esteban incrédulamente. ¿Pablo ha estado pagando renta a su propia esposa todo este tiempo? No, respondí. Nunca le cobré renta. Lo dejé pensar que él la pagaba al propietario, cuando en realidad yo simplemente guardaba ese dinero en una cuenta separada. Consideré dárselo de regreso eventualmente como un regalo, pero creo que en lugar de eso, lo donaré a un refugio para mujeres. Graciela finalmente se dejó caer en su silla, su rostro completamente pálido. No puedes hacer esto, murmuró. No puedes simplemente, después de 5 años, me giré hacia ella, y por primera vez en 5 años, la miré sin un ápice de respeto o consideración. ¿No puedo? Observe, Graciela. Don Javier, quien claramente había presenciado muchos dramas familiares en su carrera, pero probablemente ninguno tan satisfactorio como este, mantuvo su profesionalismo impecable. Señora Duarte, puedo tener los documentos que solicita listos para su firma en una semana. También le recomendaría que considere cambiar las cerraduras de su propiedad residencial lo antes posible, lo cual está dentro de sus derechos legales. Gracias, don Javier. Proceda con todo eso. Pablo rodeó el escritorio, tratando de acercarse a mí, pero me levanté y di un paso atrás. Ana, por favor, sé que cometí errores. Mi familia cometió errores. Pero no puedes tirar 5 años de matrimonio así.
¿Yo no puedo?, repetí, sintiendo una risa amarga burbujearse en mi garganta. Pablo, tú tiraste nuestro matrimonio cada vez que dejaste que tu familia me tratara como basura, cada vez que concordaste con sus insultos, cada vez que actuaste como si me estuvieras haciendo un favor al estar casado conmigo. Pero ahora sabemos la verdad. Intervino Carla desesperadamente. Ahora podemos empezar de nuevo. Podemos tratarte mejor. La miré, esta mujer que había tomado mi generosidad por debilidad durante tanto tiempo. Ahora me tratarán mejor, porque saben que tengo dinero. Ven lo enfermo que es eso. No quieren tratarme mejor porque se den cuenta de que estaba mal. Quieren tratarme mejor porque ahora piensan que valgo algo. Esteban se aclaró la garganta incómodamente. Creo que lo que mi esposa quiere decir es que todos estamos dispuestos a dejar el pasado atrás y... No. Lo interrumpí firmemente. No hay un dejar atrás. No hay segundas oportunidades. He pasado 5 años de mi vida siendo su blanco de burlas, su sirvienta no remunerada y su punching bag emocional. Y en todo ese tiempo mantuve mi secreto porque quería creer que me amarían por quien soy, no por lo que tengo. Me giré hacia Pablo, pero me equivoqué. Tú no me amas, Pablo. Amas la idea de mí que creaste en tu cabeza. La esposa agradecida que nunca cuestiona nada. La mujer que te hace sentir grande y generoso porque piensas que la salvaste. Eso no es cierto, susurró, pero sus ojos decían otra cosa. Lo es, respondí. Y lo más triste es que probablemente nunca te des cuenta. Don Javier se puso de pie, señalando discretamente hacia la puerta. Creo que sería mejor si la familia Duarte esperara afuera mientras termino algunos asuntos adicionales con mi cliente. Graciela se levantó indignada. No nos vamos a ir hasta que esto se resuelva. Mi hijo tiene derechos. Su hijo, interrumpió don Javier con voz firme. No tiene derechos sobre el patrimonio personal de su esposa adquirido antes del matrimonio. Y si no salen de mi oficina en este momento, llamaré a seguridad. Esta es mi oficina. Y ella es mi cliente. El peso de esas palabras cayó sobre todos como una manta pesada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Esteban tomó a Carla del brazo y la guió hacia la puerta. Graciela lo siguió, lanzándome una mirada de puro veneno antes de salir. Pablo fue el último en moverse. Se quedó parado frente a mí, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó. ¿Después de todo? Especialmente después de todo, respondí. Él asintió lentamente, como si finalmente entendiera que no había nada que pudiera decir para cambiar mi decisión. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Para que lo sepas, dijo con voz temblorosa. Yo realmente pensé que éramos felices. Lo sé, respondí suavemente. Ese es el problema, Pablo. Tú estabas feliz mientras yo era miserable. Y nunca te diste cuenta porque nunca te molestaste en preguntarme. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí como si una presión enorme se hubiera liberado de mi pecho. Por primera vez en 5 años, podía respirar completamente. Don Javier volvió a sentarse, mirándome con una mezcla de preocupación profesional y lo que parecía ser admiración. ¿Está segura de esto, señora Duarte? El divorcio puede ser complicado, emocionalmente hablando. Estoy más segura de esto que de cualquier cosa en mi vida. Respondí. ¿Cuánto tiempo tomará? Dado que no hay hijos, no hay bienes compartidos y todo está claramente documentado como suyo desde antes del matrimonio, podríamos tener todo resuelto en 3 meses. Menos si él no pelea. No peleará, dije con certeza. No si sabe lo que le conviene. Y así comenzó el siguiente capítulo de mi vida. Los siguientes días fueron surrealistas. Pablo intentó regresar al departamento esa misma noche, pero yo ya había llamado a un cerrajero y cambiado todas las cerraduras. Dejé sus pertenencias empacadas en cajas en el pasillo con una nota que simplemente decía: tus cosas. Los papeles de divorcio llegarán pronto. Recibí exactamente 237 llamadas y mensajes de Pablo en las siguientes 48 horas. No respondí ni uno solo.
Graciela intentó contactarme 23 veces. Esteban me envió un mensaje largo explicando que todos habíamos malinterpretado la situación y que la familia es para siempre. Carla tuvo la audacia de enviarme un mensaje pidiéndome dinero prestado, porque ahora que sabemos que tienes tanto, seguro no te molestaría ayudar a la familia. Los bloqueé a todos. Mi abogado, recomendado por don Javier, era una mujer feroz llamada Daniela Torres, que tenía una reputación de no perder nunca un caso de divorcio. Cuando le conté mi historia completa durante nuestra primera reunión, se echó hacia atrás en su silla y silbó suavemente. «Esto es», dijo finalmente, «esto es increíble. No en el buen sentido, por supuesto. En el sentido de que no puedo creer que alguien pueda ser tan idiota como para tratar así a su esposa millonaria». «Ellos no sabían», señalé. «Ese es exactamente mi punto. No sabían y aún así te trataban como basura. Lo que me dice que si alguna vez tuvieran dinero, serían personas absolutamente insoportables». Los papeles de divorcio fueron entregados a Pablo en su oficina. Su compañero de trabajo me lo contó después, alguien que había sido mi amigo antes de casarme y con quien había retomado contacto. Aparentemente, Pablo se había puesto tan pálido cuando recibió los documentos que su jefe pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Y Pablo no peleó. Firmó todo sin objetar, probablemente porque su abogado le explicó que no tenía ninguna posibilidad de ganar nada. No habíamos comprado nada significativo juntos. No teníamos cuentas bancarias conjuntas. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre y había sido adquirido antes de nuestro matrimonio. Pero la historia no termina con el divorcio, ¿o no? Porque lo que sucedió después fue aún más satisfactorio. Verás, una de las propiedades que yo poseía era el edificio donde Esteban había conseguido su nuevo trabajo después de ser despedido de su posición anterior. Era un complejo de oficinas que yo había comprado 2 años atrás como inversión y lo manejaba a través de una empresa de administración de propiedades. Nadie en la familia lo sabía. Por supuesto, 3 semanas después del divorcio, me reuní con los administradores del edificio para una revisión de rutina de los inquilinos. Fue entonces cuando vi el nombre de la empresa donde Esteban trabajaba en la lista de negocios que rentaban espacio. «¿Esta empresa?», pregunté señalando el nombre. «¿Cómo ha sido su historial de pagos?». La administradora, una mujer eficiente llamada Sofía, revisó sus archivos. «Irregular», admitió. «Han retrasado la renta 3 de los últimos 6 meses. Siempre la pagan eventualmente, pero con penalizaciones. Tenemos una política de 3 avisos antes de iniciar proceso de desalojo». «¿Cuántos avisos llevan?». «Este mes sería el tercero». Asentí lentamente, sintiendo una idea formarse en mi mente. «Quiero manejar este caso personalmente», dije. «Cuando llegue la fecha límite de pago, si no han pagado, quiero estar presente cuando se les notifique el desalojo». Sofía me miró sorprendida, pero asintió. Como propietaria, era mi derecho. La fecha límite llegó. La empresa no pagó. Y yo estaba allí, de pie en el pasillo del 3er piso, vestida con un traje de negocios caro que había comprado específicamente para esta ocasión, cuando Sofía tocó a la puerta de la oficina. Un hombre mayor, aparentemente el dueño de la empresa, abrió la puerta. «¿Sí?», preguntó, claramente molesto por la interrupción. «Señor Vega», comenzó Sofía profesionalmente. «Estoy aquí con la propietaria del edificio. Su renta está vencida por 3ª vez consecutiva. Lamentablemente debemos iniciar el proceso de desalojo». Fue entonces cuando Esteban apareció detrás de su jefe, probablemente atraído por la conmoción. Nuestros ojos se encontraron y vi el exacto momento en que su cerebro procesó quién era yo y qué estaba haciendo allí. Su rostro pasó por un espectro completo de emociones en cuestión de segundos: confusión, reconocimiento, shock y finalmente horror absoluto. «¿Ana Patricia?», tartamudeó. Su jefe se giró hacia él. «¿La conoces?». Era mi cuñada», logró decir. «¿Tu cuñada es la propietaria del edificio?». El señor Vega me miró con nuevos ojos. «Señorita, señora, discúlpeme»,
No sabía. Si hubiera sabido que había una conexión familiar. No hay conexión familiar. Lo interrumpí suavemente pero firmemente. Mi matrimonio con el hermano del señor Duarte terminó hace algunas semanas. Somos completos extraños ahora. Ana, espera. Esteban salió al pasillo, con las manos levantadas en un gesto de súplica. Podemos resolverlo. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Repetí. Como el acuerdo al que llegamos cuando viviste en mi departamento durante 6 meses sin pagar renta. O como el acuerdo donde te alimenté y limpié detrás de ti mientras tú jugabas videojuegos todo el día. Su rostro se puso rojo. Yo no sabía que era tu departamento entonces. Si lo hubiera sabido, ¿qué? ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Habrías impedido que tu esposa me insultara constantemente? No, Esteban. Habrías hecho exactamente lo mismo, solo que te habrías asegurado de que yo no te echara. El señor Vega miró entre nosotros dos, claramente tratando de entender la situación. Señora, con todo respeto, ¿hay alguna manera de que podamos negociar esto? Puedo tener el pago completo más las penalizaciones para el final de la semana. Lo siento, señor Vega. Mi política es clara. 3 avisos y proceso de desalojo. No hago excepciones. Pero, empezó Esteban. Sin embargo, continué, mirando directamente a Esteban. Estoy dispuesta a ofrecer una extensión de 2 semanas para que busquen nuevas oficinas. Eso es más de lo que la ley requiere. El señor Vega asintió rápidamente, claramente aliviado de tener al menos eso. Gracias, señora. Lo apreciamos mucho. Esteban, sin embargo, no se movió. Me miraba con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo finalmente. No es que nos estés echando, es que probablemente nos lo merecemos. Pero lo que realmente me molesta es que estuviste jugando con nosotros todo este tiempo. Nos hiciste pensar que eras una cosa cuando en realidad eras otra. Me acerqué a él, y aunque soy más baja, en ese momento sentí que lo miraba desde arriba. No, Esteban. Yo siempre fui la misma persona. Ustedes fueron los que crearon una versión de mí en sus cabezas para poder sentirse superiores. Ustedes decidieron que porque trabajaba en una tintorería no valía nada, que porque no tenía un título universitario era estúpida, que porque me casé con tu hermano debía estar eternamente agradecida. Nunca dijimos, no tenían que decirlo, estaba en cada mirada, cada comentario, cada insulto disfrazado de broma. Y tu hermano, mi ex esposo, nunca hizo nada para detenerlos porque en el fondo él pensaba lo mismo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve y miré hacia atrás. Oh, y Esteban, una cosa más. Ese edificio de departamentos donde tu madre vive, el que ella siempre decía que era tan exclusivo y elegante. Vi cómo sus ojos se ensanchaban mientras procesaba hacia dónde iba esto. También es mío, terminé. Y su renta data ha estado vencida los últimos 2 meses. Estaré enviando un aviso oficial la próxima semana. Y con eso me fui, dejándolo parado en el pasillo con la boca abierta. La verdad era que Graciela vivía en uno de mis edificios. Lo había descubierto por casualidad cuando estaba revisando la lista de inquilinos de esa propiedad. Aparentemente, después de la muerte de su esposo 5 años atrás, había tenido que mudarse a un lugar más económico, y terminó en uno de mis departamentos sin saberlo nunca. Y sí, su renta estaba vencida. No porque no pudiera pagarla, según descubrí, sino porque estaba usando el dinero de la renta para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. La ropa cara, las comidas en restaurantes costosos, las clases de yoga en el gimnasio premium del barrio. Cuando le llegó el aviso oficial de desalojo, Graciela hizo lo que yo sabía que haría. Me lo llamó. Bueno, intentó llamarme. Cuando no respondí, fue directamente a mi departamento. Yo estaba en casa, disfrutando de una tarde tranquila con un libro y una copa de vino, cuando escuché los golpes frenéticos en mi puerta. Ana Patricia, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. Consideré ignorarla. Realmente lo hice.
Pero había algo deliciosamente satisfactorio en la idea de enfrentarla cara a cara después de todo lo que había pasado. Abrí la puerta. Graciela estaba parada allí, con su ropa de marca y su bolso de diseñador, pero con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. Se veía desesperada. «¿Es verdad?», exigió saber. «¿De verdad me vas a echar a la calle?». «No te estoy echando a la calle», respondí calmadamente. «Te estoy desalojando de una propiedad cuya renta no has pagado en 2 meses. Hay una diferencia. No puedes hacer esto. Soy la madre de tu esposo». «Ex esposo. Y sí puedo. De hecho, es exactamente lo que voy a hacer, a menos que pagues lo que debes más las penalizaciones». Ella me miró con odio puro. «Todo esto es venganza, ¿verdad? Porque nos atrevimos a tratarte como lo que eres». «¿Y qué soy, Graciela?», pregunté, apoyándome contra el marco de la puerta. «Ilumíname. Una mentirosa. Una impostora. Nos engañaste a todos». «No», respondí firmemente. «Nunca mentí. Ustedes asumieron que porque trabajaba en una tintorería era pobre. Asumieron que porque no venía de una familia conocida, no tenía nada. Asumieron que porque me casé con Pablo, debía estar desesperada. Podría habernos dicho. ¿Por qué? ¿Para que me trataran como persona en lugar de basura? ¿Para que fingieran respeto porque tengo dinero? No, Graciela. Si no podían tratarme bien cuando pensaban que era pobre, entonces no merecen tratarme ahora que saben que soy rica». Ella abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. «Pablo te ama», dijo finalmente cambiando de táctica. «Está destruido por el divorcio. ¿De verdad vas a tirar todo eso?» Pablo me amaba cuando pensaba que me estaba haciendo un favor. Ahora probablemente me odia porque descubrió que yo nunca lo necesité. Eso no es justo. ¿Justo?, repetí, sintiendo 5 años de rabia finalmente burbujeando a la superficie. ¿Quieres hablar de justo? ¿Fue justo que tu hijo nunca me defendiera cuando me insultabas? ¿Fue justo que Carla me dijera constantemente que no tenía clase? ¿Fue justo que Esteban viviera en mi casa sin pagar renta mientras yo los mantenía a todos? No sabíamos. Y ese es exactamente el punto. Mi voz finalmente se elevó. No sabían, y aún así me trataban como basura. ¿Qué dice eso de ustedes? ¿Que solo respetan a las personas con dinero? ¿Que el valor humano se mide en cuentas bancarias? Graciela no tenía respuesta para eso. Nos quedamos allí, mirándose la una a la otra, y por primera vez vi algo que podría haber sido vergüenza en sus ojos. «Tienes una semana para pagar o mudarte», dije finalmente. «No voy a extender el plazo. No voy a hacer excepciones. Vas a experimentar lo que es ser tratada según reglas que no puedes controlar». Cerré la puerta en su cara y me apoyé contra ella, escuchando sus sollozos del otro lado. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la culpa. Pero luego recordé cada insulto, cada mirada de desprecio, cada vez que había mordido mi lengua mientras me humillaban, y la culpa se evaporó. Las semanas se convirtieron en meses. Graciela pagó su renta atrasada vendiendo algunas de sus posesiones, aunque tuvo que mudarse a un departamento más pequeño y económico fuera de mis propiedades. Esteban consiguió un nuevo trabajo, aunque con un sueldo menor. Carla, según escuché a través del chisme inevitable de conocidos mutuos, estaba considerando dejar a Esteban porque él ya no podía mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado. Y Pablo, mi ex esposo, me envió una carta 3 meses después del divorcio. La encontré en mi buzón un día, en un sobre blanco sin ninguna identificación excepto mi nombre escrito a mano. La dejé sobre mi escritorio durante una semana entera antes de finalmente abrirla. Parte de mí quería tirarla sin leerla. Pero otra parte, la parte que había amado a este hombre una vez, necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era larga, escrita a mano en varias páginas. Comenzaba con disculpas, como esperaba. Pablo admitía que había sido ciego, que había dejado que su familia me tratara mal, que había asumido cosas sobre mí sin realmente conocerme. Decía que me extrañaba, que se arrepentía,
que desearía poder retroceder el tiempo, pero fue el último párrafo el que realmente me impactó. Sé que probablemente no signifique nada ahora, pero necesito que sepas que me enamoré de ti antes de saber cualquier cosa sobre tu situación financiera. Enamoré de la mujer que sonreía mientras servía café, que leía libros en el parque durante sus descansos, que trataba a todos con amabilidad sin importar quiénes fueran. Esa es la Ana Patricia que perdí, no por el dinero, aunque eso duele también. Perdí a la persona real por no molestarte en ver más allá de lo que mi familia me decía que debía ver. Y ese es un error que lamentaré por el resto de mi vida. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí, no había nada que decir. Él tenía razón en una cosa. Había perdido a la persona real, pero no porque yo cambiara, sino porque él nunca se molestó en conocerme realmente. 6 meses después del divorcio, finalmente me sentí lista para empezar a vivir mi vida abiertamente. Renuncié a mi trabajo en la tintorería, aunque nunca había estado realmente empleada allí. Actualicé completamente mi guardarropa, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque finalmente podía permitirme expresar mi verdadero estilo. Contraté a una asistente personal, una joven brillante llamada Fernanda, que me ayudaba a manejar mis propiedades y negocios. Empecé a asistir a eventos de bienes raíces e inversión, lugares donde mi nombre comenzó a ser reconocido no como la exesposa de Pablo, sino como Ana Patricia Méndez, inversionista inmobiliaria. Y un día, mientras revisaba propiedades potenciales para comprar con Fernanda, nos topamos con Pablo. Él estaba comiendo en un restaurante económico con algunos compañeros de trabajo. Me vio a través de la ventana, vestida con un traje de negocios caro, discutiendo cifras con mi asistente, y nuestros ojos se encontraron. Por un momento pensé en entrar, en acercarme a su mesa, decir hola, tal vez incluso ser cordial. Pero luego recordé que no le debía nada, ni mi tiempo, ni mi atención, ni siquiera mi educación. Seguí caminando, porque ese es el verdadero poder, me di cuenta. No el dinero en mi cuenta bancaria o las propiedades a mi nombre. El verdadero poder es saber tu valor y no necesitar la validación de nadie más para confirmarlo. ¿Los extraño? A veces extraño la idea de tener una familia. Pero no extraño el constante menosprecio. No extraño sentirme pequeña en mi propia vida. No extraño esconder quién soy realmente para hacer felices a otras personas. Ahora, 2 años después de aquella tarde en la oficina del notario, miro hacia atrás y no siento arrepentimiento. Siento alivio. Alivio de haber escapado de una vida donde mi valor estaba determinado por lo que otros pensaban que yo valía. Alivio de finalmente poder ser yo misma sin disculpas. Mi abuela Rosario solía decirme algo cuando era niña, algo que no entendí completamente hasta ahora. Mijita, el dinero no te hace mejor persona, solo te da mejores opciones. Ella tenía razón. El dinero no me hizo mejor. Siempre fui la misma persona, con o sin él. Pero me dio la opción de alejarme de personas que no me valoraban. Me dio la opción de exigir el respeto que merecía. Me dio la opción de vivir en mis propios términos. Y esa, familia de venganza final, es la verdadera venganza. No es destruir a las personas que te hicieron daño. Es vivir tan bien que su opinión sobre ti se vuelve completamente irrelevante. Si esta historia te empoderó, compártela. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima historia de Venganza Final.